Y bien, entonces esto dio lugar a que Juan Luis Buñuel, en aquel entonces, que sería del 2003, 2004, dijera: Alfonso, convierte esto en un guión. Lo cual me emplazó de forma un tanto delicada. Y sí, entonces lo pensé en términos cinematográficos, hice una escaleta con secuencias, incluso hasta algunos planos, etc., incluso una aproximación a guión técnico. Y todo esto dio la casualidad que empezó a medio producirse en virtud de la subvención que cayó en una época de vacas flacas, de la época del ministro Huevo de Cultura, y se ganó una subvención de 46.000 euros siempre y cuando el productor de Juan Luis Buñuel y de este servidor pues encontrara otro talento, que fue incapaz de encontrarlo, de lo cual yo me alegré, porque esa película habría sido un fiasco. A mí la cuenta de que si tenía que ser rodada en La Manigua, en La Habana, en Cárdenas, en tantos sitios de la península ibérica, en España, etc., pues una película carísima, con estudios, con buenas cromas, etc. Y bueno, en fin, yo como director me encanta. Y Juan Luis me dijo: Alfonso, será una tuya, estoy contigo, pero adelante. Finalmente fracasó, y entonces yo rescaté el guión, y de la mano de espada, con ocasión de la exposición que se hizo de las fotografías de Leonardo Buñuel, unas medio centenar aproximadamente, realizadas en torno a 1915, pues la exposición que el comisario, aquí en el Centro Buñuel, pues yo tenía espacio, un artículo que refundía parte de la esencia de ese guión. Y luego ya dije: no puede ser esto, tengo que darle un cuerpo literario. Y entonces acabé teniendo un cuerpo a medio camino entre lo que es el ensayo biográfico, la ficción literaria y la voluntad, sobre todo, de encuadrar una España convulsa hasta la dictadura de Primo de Rivera, hasta el año 1943, en que muere Leonardo Buñuel, él nace en 1854, muere con 69 años y con 7 hijos, etc. Y en fin, y de ahí ha salido esto. Y espero no alargar, porque si me pido hablar así ya. No te preocupes, que aquí estoy yo, ya sabes que mi apellido es Espada. Pues corta, sí. No, yo lo que me gustaría destacar de este relato es que aquí, en este relato, late todavía ese guión. Aquí hay un guión en ciernes, un guión con una estructura muy cinematográfica, que es alguien que está en el lecho de muerte y es interrogado por otra persona, una especie de fantasma, vamos a dejarlo así, que puede ser su consciencia, puede ser su pasado, pero que hay una estructura narrativa, yo creo que muy rica, que puede funcionar muy bien cinematográficamente, porque además está en esa frontera entre la vigilia, el sueño, la alucinación, que es un territorio muy fructífero en el mundo del cine, como bien sabes, ¿no? Y luego el siguiente relato es un relato apasionante, Las 7 vidas de Martín Lacasta, un personaje que también es, yo creo que das muchas pinceladas como si realmente lo hubieras conocido a este personaje. Es de un realismo brutal, me atrevería a decir, porque hay situaciones, comportamientos de este personaje que son muy incluso autodestructivos en cierto sentido y que revelan un cierto ajuste de cuentas también, ¿no? Porque el primero yo creo que es un ajuste de cuentas con tu abuelo y el segundo con este personaje. No quiero conjugar nada. Sí, no tiene razón, pero el personaje en cuestión, Martín Lacasta y las 7 vidas, el nombre está inspirado en una novela de un autor de poetines, de un conocidísimo escritor del medio siglo, que era Ricardo León, que escribió Las 7 vidas de Tomás Portugués, famoso estafador de origen calabrino, conocido en todos los casinos de la Costa Azul, de Biarritz, conocido en varias cortes centroeuropeas, con unos cambios de identidad magníficos. Podía aparecer como oficial del zar, podía aparecer como un aristócrata, como un millonario argentino, un individuo, un perfecto farsante, un magnífico actor, un cínico sin escrúpulos, un individuo al que Leonardo Buñuel no indiano, uno busca la vanguardia, 1815, y aparece una noticia. Leonardo Buñuel, el prócer aragonés, con sus negocios en Cuba, ha hecho una visita a su sobrino Tomás Portugués en la cárcel de Mercedes de Sábado. Bueno, esta novela de Ricardo León, el único autor que había leído con devoción, Ricardo León,
Y este personaje me inspira para trasladar a ese terreno a un personaje que conocí bien, no voy a decir en virtud de que ya falleció hace muchos años, y que es un individuo que no tiene el cinismo de Tomás Portores, es un individuo quebrado, extinguido, poliédrico, con pulsiones varias, con un elemento alcohólico evidentemente en su vida, y con unos vaivenes absolutamente delirantes, y siempre sin sacar la menor tajada y entrando en el camino de una autodestrucción lenta que lo lleva a una cirrosis hepática con cualquier menos. Es un personaje fascinante, lleno de matices, con una fuente humana extraordinaria, con una capacidad para la mitomanía, con una capacidad para el mito, para llegar a contar mentiras extraordinarias, pero mentiras aparte es un individuo que, expulsado prácticamente de su medio social como pequeño estafador, como alcohólico ya desde muy joven, etc., pasa por la Legión, pasa por el frente de Sidney, pasa por la brigada raquetista, pasa por, luego es monje con los hermanitos de Foucault en Fablete, en los Morenos, teniendo la guerra de Argelia, bueno, convertido luego en playboy, matrimoniando con una aristócrata catalana, tan enorme como él, etc. Y entonces es un disparate, y es un individuo que claro, genera una atracción tremenda, siempre y cuando no haya que padecer sus excesos como algunos lo parecieron. Y este servidor, uno de ellos. Bueno, yo creo que aquí también podemos hacer un anuncio de cara al futuro, y es que el siguiente libro de Alfonso de Lucas va a ser sobre su antepasado Portores, el de las 7 vidas. Yo creo que sí. Pero por favor, por eso tendría que quedarme con mi amigo Paco Navarro, que conoce todo el registro civil y tal. Paco, ¿a que le vas a apoyar para que lo escriba? Porque hay que buscar. Mira, te dice que sí. Paco ya te ha dicho que El sí. problema, Paco, ya sabes que Tomás Portores, padre de María Portores Cerzuela, en fin, tenía o llegó a tener 23 hermanos. Pero, o sea, su padre era noble de una reina, el padre de Tomás Portores, como se llamaba Navarro Portera, tuvo 24 hijos con 4 hermanos. Y aquí hay un lío que es extraordinario. Un lío, entonces eso puede ser apasionante, pero nosotros estar aquí tranquilamente, pero cada vez que nos vemos y luego puede salir una de cosas que van. Precisamente eso es lo interesante, que pueden salir muchas cosas, y entre otras yo tengo la teoría de que el genio de Luis Buñuel viene de la rama Portores, que es una rama que está muy próxima también a la de Dalí, que él decía que la diferencia entre un loco y él era que él era Dalí. Pero bueno, es una frontera un poco fancy, ¿no? Dalí fue un loco cómodo, bien adherido, con unos, con otros, con sus escisiones, sus cambios, que a mí me irritan profundamente, porque yo soy un puritano ideológico clarísimamente, y yo un individuo de su condición, que a mí francamente me arrepiento, aparte que admiré profundamente a Dalí, como no, Y entonces, claro, es un loco cómodo. Ahora, esos portoreses y ese Martín Lacasta de aquí, cómodos, nada, porque dejan la piel por el camino. La piel, literalmente, a puñaladas o a machetazos en la nariz, o con vértebras rotas y teniendo que beber de sus orines en la frente. O sea, que son cosas muy serias, ¿no? Y ahora vamos también con un personaje que tiene que ver con la impostura. Me refiero al relato Cenizas, que es, bueno, es un impostor. Este yo creo que es más simpático, ¿no? Este es más sinvergüenza o no. No es simpático, pero bueno, el judío sí, podemos decir. No, pues evidentemente. Y bueno, es que, vamos a ver, este personaje es muy conocido en el cine. Pero yo no tengo narices para decir quién es. Creo que es un productor ya muerto, un judío polaco, esto no nos importa, pero todo el mundo sabía que había estado en Auschwitz y que había sobrevivido en virtud de acuerdos algo extraños con los capos. Es decir, vendiendo, se decía en el medio francés, vendiendo escrituras de propiedad falsas a un capo de propiedades que tenía, mentira, que no tenía, pero un individuo inteligentísimo en aquel entonces en la Francia de los años 30. No digo quién es, que
vivienda, y este personaje, pues hablando con él, recibido en su casa, que era un palacete impresionante, al lado del General Foch, un palacete impresionante, y yo, como adulto, como soy, pueblerino, y sin ganas de ser cosmopolita, ni mucho menos para tocar el mundo, que no lo soy, pues a mí ese individuo le caía en gracia un personaje, unas aristas eslavas, en un francés duro, un individuo con un cráneo pálido, una mano fuerte, una mirada inteligentísima, porque había sido un gángster perfectamente bien en Chicago en los 30. Entonces me espetó, al personaje que habla esa otra persona, pisando una alfombra persa extraordinaria, invitado a formar uno de sus puros que hacía para el propio Fidel Castro, los puros, una cosa impresionante. No, arroja usted la ceniza a la alfombra, porque esas alfombras le daban bien la ceniza del puro, de ahí cenizas. Pero claro, ese señor pues, empezó a hablarme de arroz. En fin, ya lo que les interesa, en fin, las relaciones de los soldados rusos con las presas enfermas de fiebre tifoidea, que eran objetos sexuales preferentes, siempre había algo en la condición de las mujeres con tifus que les hacía especialmente atractivas a los soldados rusos cuando las SS abandonó Auschwitz. Y en fin, me conté unas cosas que, bueno, yo me quedé, tonto como soy, pues me quedé con, en fin, ojiplático, como se diga. Pero es que este personaje, bueno, ya tiene un final, porque se ve, tal como acaba el relato, es cierto, pues es un personaje más peligroso potencialmente que cualquier capo de un campo de concentración. Capo eran los cabos de balas que hacían el trabajo más duro para acompañar, duraban 3 meses, luego se eliminaban también, ¿no? Para acompañar a todos a la cámara de gas, y bla, 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 y nada más. Bueno, no voy a hablar de unos carteles que hay, ¿no? Eso. No. Vale. Sí, no sé, lo que quieras. No, pues, Sí, bueno, sí, claro. No, mejor que no, sí, pero es que si decimos eso ya. Es que me pueden demandar. Sí. No vamos a ir por ahí. Y me voy a soltar un relato para irnos a Polonia. Esto está basado en una historia real que aconteció aquí en Calanda cuando vino un equipo de la televisión alemana a filmar la Semana Santa. Y es testigo Pablo Navarro, que aquí está. ¿Te acuerdas, Pablo, de un equipo de televisión alemana que en el año 88 vino y se presentó auténtico con qué calandino reconocido del mundo del tambor podemos entrar en contacto con él y filmar por su vida cotidiana, etcétera, y conocerlo? ¿Te acuerdas, Pablo? Esto fue en el 88. Bueno, pues es la situación. Isidro Escuico ha sido mi amigo del alma y mi maestro. Y bajo su imagen de hombre muy sencillo, de un hombre duro y tierno, como tan solo los aragoneses pueden ser, duros por fuera y con ternura. Y ahí se produjo una situación entre el equipo alemán y Isidro, que había que ver el contraste entre unos y otros, y realmente la respuesta brillante en relación con Polonia, que no voy a decir por qué, y la reacción brillante de este hombre, admirable de Isidro, que está dedicado a él, es decir, que cuando lo lean van a reírse en parte y que es un libro que está trufado de humor negro, quizá incluso a pesar, pero hay situaciones que son divertidas y también muy extrañas. Antes me había saltado un relato que tiene que ver con la impostura, pero imaginaros que va de que secuestran un féretro. Esto sí, una cosa vivida por mí, por mi padre, que cambia los nombres, que no me importa, ¿verdad? Pero fue un personaje extraordinario, un poco como el Butterfield, el escribiente. Hay dos, de autor Moby Herman Melville, ese personaje extraño, autista, individuo, un burócrata que vive cerrado en su medio, en su oficina, no hace nada, que está en un silencio absoluto. Ese personaje climático, pues yo conocí otro mucho más enigmático, que Butterfield de Herman Melville. Modestísimo ordenador de una oficina de un ministerio de Barcelona, que vivía en un cabastro vigilando un fuerte con una pistola por la almohada. Era la época
del maquis, de Santander, de Facerías, de los asaltos a los años 50, que muy poca gente me recuerda. Yo sí, tenía 8 años de vaya, me recuerdo de los atracos de Facerías y de Santander, ambos muertos en Barcelona, muy cerca de Barcelona. Y en ese contexto, en un marco funcionarial, ese individuo era una dimensión de la vieja nobleza centroeuropea. Era alguien castizo, profundamente madrileño, cortado como Dios, con su navaja en el chorizo, bebía de la bota, hablaba, en fin, era un hombre entero. Había pasado por la División Azul porque era uno de los guardias civiles que había secundado la represión del departamento militar en julio 36 en Barcelona, que como saben ustedes, la Guardia Civil fue esencial para montar el departamento militar de poder. Y bueno, y este personaje, yo lo recuerdo, este personaje muere parte del relato, como tantos relatos, tiene un bucle, es la salida de un fenómeno. No lo digo yo, son los hogares Mundet de Barcelona, unas monjas muchas veces impías con sus pacientes y con la población que allí estaba en aquellos años. Y bueno, entonces el desenlace con ese féretro final y ocurre quién es esta persona en realidad. Era austrohúngaro. Absolutamente. Ese individuo, me río yo del Kaiser Guillermo, me río yo del emperador de Austria-Hungría. Ese tío tenía un porte, unos bigotes, unos musculados como muchos calambinos, pero con una nariz helénica, un tipo que llevaba su uniforme azul con bocamarca dorada, mejor que cualquier imbécil mariscal de campo. Era un tipo de una dimensión extraordinaria. Y a mí me trataba como un nieto del tubo, era un hombre. Y todo ese ambiente de la Barcelona de los años 50, y en fin, los toros, y el sol y sombra en la Gran Vía, y en fin, el ambiente taurino de esa Barcelona que ya no existe, evidentemente. Que de hecho aparece en Martín la Casa a una dedicatoria a la Rosivin y al mundo que proliferó en Boccaccio en el 67-68, y por ella aparece Martín la Casa haciendo las suyas, también con los toros. Bueno, ahora nos vamos a ir hasta un lugar imaginario. Ahí yo tuve algo que ver con el nombre, Val de la Foz. Es un sitio imaginario que no les vamos a decir cuál es, pero hay un personaje que procede de Val de la Foz y que se monta un fuerte en Oregón, o sea, se crea allí su casa, pero levanta una muralla para protegerse hasta que se hinchan las narices, y entonces hace totalmente todo lo contrario y se va a Arizona, al desierto. Entonces, cuéntanos un poco la historia de este personaje. Es una locura colandina más, porque se han hecho tranquilos enloquecidos, pues yo he conocido ya algunos que Entonces, ¿qué es Val de la Foz? Val de la Foz es Calanda. Este señor, yo como soy ida y vuelta hace 4 años y me remitía aspectos muy complejos, muy difíciles del inicio de la guerra y la revolución libertaria en Canadá, y luego el proceso del maquis y tal, muy delicado, ¿no? Ya no vive nadie, no ha habido para mal de aquellos tiempos. Entonces no me atreví, como soy cobarde, a pesar de mis arranques de hilaridad y de desafío, en el fondo soy cobarde, y dije, pues no voy a poner Calanda porque me van a matar a alguien que más con razón. Y dije, pues ¿qué nombre le pongo? Y ese señor me dijo, pues pongamos Val de la Foz. Sí, hasta aquel lado existe la Val de Foz, como todos conocemos, pero ese pueblo, Val de la Foz, no existe, pero ya digo yo que es Calanda. Bueno, y entonces, un personaje, Hugo, al que yo conocí muy bien, que en fin, que tenía un género reconocido neuroquímico, experto en las reacciones químicas de la epilepsia, con una carrera magnífica, bueno, en España, pero en los Estados Unidos, en los años 50. Ese individuo, después de hastiado de la investigación, optó por recurrir directamente a la praxis médica como director del hospital de veteranos y se atrincheró literalmente en los alrededores de Portland, en Oregon. Esto es el año 71 o 72. Digamos, construyó, no voy a decir cómo se llamaba, porque todo el mundo le llamaba Ford, entonces yo he puesto Sánchez, pero
porque era muy fuerte, una palizada, con tablones de metros de altura, alambradas, un poste de cebolla, era pumas, había todo, y el individuo estaba paralizado. Pero el individuo no tenía ningún miedo, ningún puma, ni nada, simplemente tenía miedo al ser humano. Y entonces estaba bien armado, pues si alguien era tan imbécil como soltar la valla porque lo batía con su rifle contra el telescopio, además de tener otro libro contra los revólveres del submarino, y su mujer también armada. Y en ese trance aparece ese individuo que es un tipo radical, partidario, evidentemente, todas las revueltas estudiantiles de la época de Nixon, con los bombardeos en Vietnam, etc., dentro del comunalismo hippie, dentro de lo que entonces apenas se hablaba de la ecología, de la sostenibilidad, un radical puritano, vamos, como ahora formado casi como templario, si fuera posible relacionar el mundo puritano con los templarios, o también con la moral compasiva franciscana. Y ese Dios es la historia disparatada. Yo creo que ahí se ve el rumero, yo no me río de todo. Luego me di cuenta que era irónico todo, pero he experimentado una situación, yo para mí modo divertida, pero también igual es un humor un poco peculiar, porque no digo que lean el libro, ¿no? Sí, yo creo que... Yo tenía una pregunta, pero no sé si me atrevo. El personaje de este fuerte, el protagonista, ¿sería hijo de él? Era hijo de él. Hasta ahí podemos contar. Y vamos con el último relato, y aquí es un relato que nos vamos a la guerra de independencia contra los franceses. El francés que teníamos ahí creo que ya no está, o sea que ya no hay problema, o sea, no vamos a tener problemas en ese sentido, espero. Y es un relato que tiene que ver con la violencia de la guerra, que tiene que ver con toda esa destrucción que captó también Goya, y Goya está como muy presente también en ese relato. A mí me parece que cierra el libro de relatos precisamente yéndonos pues eso, a la guerra de independencia, nos vamos a Andalucía y nos vamos a algo que se basa además en hechos reales y que demuestra hasta dónde llega el ingenio, vamos a llamar así, de la gente, ¿no? Y cómo convierte a un ser tan hermanito No, es que hay el toro volado, como saben todos ustedes, no es propio de Martín, más o menos, más propio de Aragón, de Levante, etc. Pero hay una tradición oral en Jaén, eso a mí se me contó cuando era niño, de que un grupo de garrocheros, que llamaban las reses bravas, realmente embolaron con bolas de estopa y brea las reses y las lanzaron por una quebrada por la que avanzaba una unidad de caballería napoleónica. Y fue una cosa muy loca. No hay referencias escritas, pero hay la tradición oral que se contó eso hace más de 60 años, de la adolescencia. Y entonces ahí coloco, se me ocurre, es el único relato que no tiene nada que ver con mi vida personal, que no elementos ni familiares, ni amistades, ni nada, el único. Es ahí me sale una especie de tendencia galdosiana, porque yo soy bastante, soy un predicador nato de Galdós, absolutamente sin fisuras, toda la obra de Galdós, no teatral, pero sí la narrativa. Y entonces aparecen dos personajes más o menos en una llanada cerca entre la Carolina y Linares, en un sitio que existió, en donde había un ferrocarril de vía estrecha minero que iba desde la Carolina, que llevaba, no sé si llevaba un sulfuro, no sé qué, no se llevaba, no me acuerdo, a las fábricas de Linares. Y esto ocurre a principios del siglo. Un ingeniero que revisa una compañía belga, pero allí este ingeniero francés y revisa el ferrocarril, las vías, y la acompañó de una finca, otro tipo de mayoral, andaluz, montado expediente bien, y en un marco de reses bravas. Y ahí es donde ocurre, se cuenta lo que pasó. Yo creo que pasó, pero es mención oral. Y entonces resulta que el que cuenta esa historia, el mayoral, es nieto de
que participó como niño con la muerte de su padre en esa. Y hay una descripción absolutamente decadente por mi parte, viva la decadencia, y con un normato realista y con la retórica cartesiana habitual, con los paralelismos, los encadenamientos, los objetivos. En fin, ahí me cisco en la modernidad con todo placer vocabularios. Entonces hay una situación tremenda. Entonces yo acabé con cara de idiota cuando acabé el relato, porque yo me estaba identificando mucho con el guerrillero español, muchísimo, que es una parte que todos llevamos dentro, para bien o para mal en España, esa tendencia a la revuelta, a la contestación, pero luego no soy tan tonto como por eso. Entonces, ese individuo de francés, pues igual tengo problemas que ver con este ingeniero, que además que es nieto, es cierto, hubo un general de cazadores napoleónico que fue abatido un tiro de un 7 de Bailén. Y eso ocurre al alba, en la batalla de Bailén, por unos 15 o 20 horas, porque se defendía, julio de 1808. Y entonces veis cuando aparece la dicotomía entre un francés educadísimo y aterrorizado por que empieza a saber de cómo se desgastaron los guerrilleros de España, que fue el único país de Europa donde donde la población, y sobre todo los guerrilleros catalanes, que nunca se habla de ellos, que tuvieron un encono y una dureza y se enfrentaron al francés, algo incomprensible. Pues no ocurrió en Rusia, en Austria, en Italia, y en ninguna. Y entonces ahí es donde yo me desdoblo y no puedo evitar pues, que este personaje, que francés, evoque los desastres de la guerra, evoque a Goya, evoque, en fin, lo que hubiera podido ser España si no hubiera habido esa reacción. En fin, si se hubiera llegado de un modo u otro a una aceptación acompasada, apartada de un rey sensato como fue José I Bonaparte, y que tal vez pues, nos hubiéramos ahorrado pues, alguna que otra guerra civil que sucedió luego en el siglo XIX. Y nada más. Bueno, estos son todos los datos que hay. Yo creo que son muy interesantes. Yo espero que os haya despertado el deseo de leer, de profundizar más. Hay contradicciones, de donde no las hay, y terminar con Goya es terminar muy alto.